Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Palabras al aire con Sagrario Fernández Prieto. Estamos de regreso y estamos de regreso precisamente para la segunda parte de nuestro programa doble y sesión continua que todos los lunes en La Voz dedicamos a la cultura hispánica. Ya saben ustedes que siempre empezamos con la historia, con el Así fue España. Hoy tuvimos nuestro primer encuentro con el conde castellano Fernán González, que nos va a acompañar lo que queda de año y no sabemos si inicios del año que viene. Siempre se queda con nosotros un ratillo más don Lorenzo Ramírez, y ya saben que después de ese encuentro con la historia, donde nos vamos es a la lengua española, que es el mayor legado que ha dejado España al acervo común de la humanidad, y ahí quien nos va ayudando para que pulamos el uso hablado y escrito de la lengua pues es doña Sagrario Fernández Prieto. Doña Sagrario, muy buenas noches. ¿Qué nos trae usted hoy? Muy buenas noches, don César. Pues vamos a empezar, como siempre, por la palabra del día del diccionario académico, que es pedrojuanino. Fíjese qué palabra, pedrojuanino, pedrojuanina, y que es, pues es un adjetivo, y es alguien natural de Pedro Juan Caballero, capital del departamento de Amambay, en Paraguay. Fíjese lo que se aprende. Y es también algo perteneciente o relativo a Pedro Juan Caballero o a los pedrojuaninos. Esta es la palabra del día, pedrojuanino, pedrojuanina. Y vamos a lo que he escuchado esta semana, por ejemplo, a un político hablar de la dirigencia actual de mi partido. Yo lo escuché, lo dejé pasar, pero luego me lo ha comentado otra persona diciendo que eso no parecía sonar muy bien, que seguramente no era correcto. Sí, sí es correcto. Dirigencia es el conjunto de dirigentes políticos, gremiales, etcétera. De modo que es correcto la dirigencia actual de mi partido, aunque no nos suene muy bien. Quizá porque no se utiliza mucho, pero está bien. Y en una tertulia alguien habló de que el paraguas estaba en buen recaudo. Recaudo es acción de recaudar, y tenemos una expresión que es a buen recaudo, no en buen recaudo. Tener algo a buen recaudo es tener algo bien custodiado, con seguridad, sea el paraguas o sea cualquier otra cosa. De modo que el paraguas está a buen recaudo. Y voy ahora, lo que voy a comentar ahora me ha llamado mucho la atención. Fíjese, un miembro de un jurado en un programa de televisión le dice a un concursante: tienes un acting brutal. Un acting. Es una palabra inglesa, evidentemente. Nosotros en español tenemos interpretación, actuación, y no tenemos necesidad de utilizar este anglicismo acting que se utiliza en el ámbito de la música. Tienes una interpretación muy buena o una actuación muy buena, no acting. Pero luego fíjese que la misma frase combina un anglicismo directo, puro y duro, acting, y al mismo tiempo brutal, que es un adjetivo que se ha puesto de moda en los últimos años, muy coloquial, muy coloquial. A pesar de que brutal procede del latín tardío o brutalis, a pesar de, porque podría parecer que al tener un origen en una lengua clásica es menos coloquial, pero en fin, sigue siendo el brutal, el significado está claro. Brutal es algo propio de los animales por su violencia o su irracionalidad, dicho de una persona que tiene carácter violento. Algo propio de una persona brutal, por ejemplo, se habla de una paliza brutal, y también algo muy grande, simplemente muy grande, una oscuridad brutal. Y fíjese qué curioso, porque este último significado, que es positivo, algo muy grande, una oscuridad brutal, o yo he oído hablar de una representación brutal, un paseo brutal, fue brutal lo que me dijo.
De modo que este brutal, que procede del latín, tiene una serie de... es una palabra con muchas posibilidades, que se utiliza mucho y que lo utiliza la gente joven, de modo que partimos del inglés y acabamos con un adjetivo que es castellano, que significa muy grande, y que lo utilizan las mismas personas que utilizan este tipo de anglicismos, como el acting que hemos dicho al principio. Ya hemos visto, tienes un acting brutal. De modo que aquí dejamos el acting y el brutal y volvemos otra vez a la realidad más cotidiana. Alguien decía el otro día en una tertulia que fulanito, fulanita estarían pingoneando, como dice mi abuela, pingoneando. Efectivamente, a las abuelas y a las madres les gustaba mucho decir, no pingonear, decir, pues cuando las hijas o los hijos llegaban tarde a casa, habrás estado de pingoneo, estará pingoneando por la plaza del pueblo, por ejemplo. Sin embargo, pingonear no es un término que aparezca en el diccionario académico. Podemos decir estar, andar o ir de pingo a alguien. Ir de pingo sí, pero no existe el verbo pingonear. Como locuciones verbales, ir de pingo o estar de pingo o andar de pingo son locuciones verbales, coloquiales, claro, y significa pasar mucho tiempo fuera de casa para divertirse y sin hacer nada de provecho. Anda todo el día de pingo, sería el ejemplo, mientras que yo recuerdo que en mi infancia era más habitual escuchar anda todo el día de pingoneo. Sí, Pero era más común. sí, el pingoneo no aparece en el diccionario académico y no lo he encontrado por ninguna parte. No sé si se dirá en algunas zonas más que en otras. En el centro de la península a lo mejor más lo del pingoneo y pingonear, pero desde luego no consta en ninguna parte. Y vamos a ver, bailé con él por justicia poética. Es una tertulia que le decían a una señora que no se metiera con alguien porque había bailado con él. Y ella contestó, bailé con él por justicia poética. ¿Qué es esto de la justicia poética? Pues en las obras de ficción, o en situaciones reales también, es el triunfo de los valores morales que sirve de resarcimiento a quien injustamente ha recibido castigo, humillación o desdén. O sea, que es una forma de decir, bailé con él. No sabemos si porque se lo merecía él o se lo merecía ella. Suponemos que es ella, la otra persona, la que bailó con él. Entonces, este término, lo de la justicia poética, se utiliza mucho. Yo creo que no saben muy bien qué es lo que están utilizando, pero se quedan simplemente con el significado de justicia. Y es la idea de que se lo merecía. Tengo apuntada otra frase que es: creo que merezco una explicación por justicia poética. El merecer es la clave de esta expresión. Alguien se merece una justicia poética o se hace algo por alguien por justicia poética. Es el origen, ya he dicho que es esto, sobre todo cuando alguien recibía un castigo, una humillación, un desdén, pues había que resarcirle de alguna manera. ¿Y cómo se le resarcía? Pues con una justicia poética, luego se llevaría a cabo de una forma o de otra. Y esto lo he escuchado estos días también, lo que voy a decir ahora, están cantando a capelas. A capelas. Tenemos, a capela, se escribe como suena en castellano, con una L, a capela, procede del italiano a capella, con doble L, que es propiamente al estilo de la capilla, por alusiones a la ausencia de instrumentos musicales en la antigua liturgia cristiana. Se ha convertido en una locución adjetiva, a capella, y dicho de una composición musical que se canta sin acompañamiento de instrumentos. Por eso se dice cantaron a capella. Pero atención, cantaron a capella, no a capelas,
como hemos dicho al principio. Así que están cantando a capela. Y en una tertulia de televisión, un participante decía que todos tenemos nuestros logotipos de mujeres o de hombres. Pues bien, puede que sea verdad. Logotipo procede del griego logos y de la palabra tipo, y es el símbolo gráfico peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto. Y también en imprenta es el grupo de letras, abreviaturas, cifras fundidas en un solo bloque para facilitar la composición tipográfica. Volviendo a la frase inicial, todos tenemos nuestros logotipos de mujeres o de hombres. Lo correcto hubiera sido decir que todos tenemos nuestro tipo ideal, nuestros tipos ideales de mujeres o de hombres, no nuestros logotipos para la imprenta. Y aquí tengo otra señora diciendo en una tertulia del corazón que lo que ella estaba diciendo lo sabían hasta los chimpancéses. Los chimpancéses, está bien eso, sí. Los chimpancéses están siempre muy pendientes de todo, se quedan con todo lo que oyen. Recuerda aquella comedia de Paco Martínez Soria, no recuerdo cuál era, en la que hablaba de los condeses y los duqueses. Sí. Pues estarían con los chimpancéses. Chimpancé procede del francés chimpancé se dirá, y de una voz del bantú de la República Democrática del Congo. Fíjese. Muy bien. Es un mono antropomorfo, poco más bajo que el hombre, de brazos largos, pues las manos le llegan a las rodillas cuando el animal está en posición vertical. Tiene una cabeza grande, barba y cejas prominentes. Ya sé que todos saben lo que es un chimpancé, pero yo me voy a dar el gusto de darle la explicación por si alguien no lo tiene claro, que chimpancés tampoco se ven todos los días, nada más en algunos programas de televisión. No son bonitos. Especiales sí, pero bonitos no. Tienen la nariz aplastada, todo el cuerpo cubierto de pelo de color pardo negruzco. No nos vamos a cruzar por la calle porque habitan en el centro de África y forman agrupaciones poco numerosas y se construyen, estas agrupaciones viven en las cimas de los árboles en que habitan. De modo que todo esto sobre los chimpancés, no sobre los chimpancéses. Sobre los chimpancéses nadie sabe nada, sobre los chimpancés sí. Y otra vez una tertulia de un programa de corazón. Si ella no sustrayó la ropa, es normal que se enfadara. A estas alturas todavía hay mucha gente que no sabe conjugar los verbos. Yo creo que hace mucho, desde que en los colegios dejaron de obligarnos a conjugar en voz alta y a preguntarnos los tiempos y aprenderlos de memoria, yo creo que cada vez se conjuga peor. Es este caso, si ella no sustrayó la ropa, es normal que se enfadara. Pues vamos a ver, sustraer se conjuga como traer. Trajo, sustrajo. Si ella no sustrajo la ropa, es normal que se enfadara. Y ahora pues vamos a recordar a un amigo del programa, Enrique Iglesias, que quiere saber el origen de algunas expresiones. Las expresiones son entrar en materia, hacer un inciso, hacer hincapié es lo menos que se puede hacer, o por activa y por pasiva. En realidad no son expresiones como tal. En cualquier momento alguien se puede decir vamos a entrar en materia para hablar sobre este tema, o vamos a hacer un inciso porque tenemos que desayunar. Es lo menos que se puede hacer en una situación como esta. Entonces, si acaso se podría explicar lo de hacer hincapié. ¿De dónde procede hacer hincapié? Hincapié es la acción de hincar o afirmar el pie para sostenerse o para hacer fuerza. De modo que cuando alguien hace hincapié, lo que hace es insistir en algo que se afirma, se propone o se encarga. ¿Y de dónde procede? Pues la imagen es, tenemos que tener la imagen de pensar en una persona que está montando una caballería, una cabalgadura. Ese acto de poner el pie en el estribo y hacer hincapié, hacer fuerza para montar,
pues de ahí procede la expresión hacer hincapié. Y luego, si acaso se puede comentar por activa y por pasiva, pues es una manera de decir que se dicen cosas de formas muy diferentes, aludiendo a estas formas verbales, a la activa y a la pasiva, modos verbales, perdón, pero no tiene más... No hay más que explicar, porque entrar en materia no tiene ningún origen. Entrar en materia es empezar a hablar de la materia que se está tratando. Inciso significa pausa, hacer un inciso es hacer una pausa. En fin. Y ahora vamos ya a la expresión del día, que es conocer el percal. Hoy he traído uno de esos programas. Bueno, habitualmente muchas cosas nos recuerda a la infancia y a los padres. Y hoy también a mí conocer el percal, pues claro, me ha recordado a mi madre, bueno, a mis padres también, lo decía todo el mundo, es que hay que conocer el percal. ¿De dónde procede esta expresión? Pues conocer el percal, se dice que conoce el percal una persona que sabe de qué habla o qué se lleva entre manos, y se predica a sí mismo de quien maneja los hilos de un asunto y está advertido de por dónde van las cosas. También se dijo conocer el paño y conocer el género, en alusión a la tela con que los sastres cortaban a sus clientes el vestido, y que era necesario conocer bien para no recibir gato por liebre. En cuanto al uso taurino del término, hay que decir que se llamó y se llama percal o percalina al engaño de tela, especialmente al capote, y en ese sentido conocer el percal es saber cómo manejarse con esa prenda para sacarle todo el partido posible. Es un término de origen persa, de pargala, tejido ligero a través del francés percale, tela de algodón blanca o pintada, más o menos fina, utilizada preferentemente para vestidos de mujer. Es un término de uso no anterior a la segunda mitad del XIX, por lo que la frase conocer el percal no puede ser anterior a esa fecha. O sea que conocer el percal procede de la segunda mitad del siglo XIX. Y hasta aquí he llegado, don César. Pues me parece estupendo. Yo, como ha salido el término a capela, le he escogido una pieza muy especial, una pieza cantada a capela, y que es uno de esos divertimentos que se ve que cuando Mozart se estaba tomando el café le venían a la cabeza y lo escribía y le salía una pieza muy original, y que es el famoso Venerabilis Barba Capuchinorum, es decir, la venerable barba de los capuchinos, que usted sabe que se va cantando a capela, un coro, letra por letra, palabra por palabra, hasta que acabas componiendo el Venerabilis Barba Capuchinorum. Tema de Mozart que yo en su día canté en el colegio, que conste que lo conozco por eso, porque he visto colecciones de obras completas de Mozart y sin embargo el Venerabilis Barba Capuchinorum no aparecía. O sea, hay gente que lo ha pasado por largo, pero tiene verdaderamente su punto divertido y doy fe de ello. Pues aquí le dejo con Mozart y la barba venerable de los capuchinos, y nos volvemos a encontrar el jueves, Dios mediante. Estupendo, don César. Y a ver si un día se lo oímos cantar a usted, ya que es el único que lo canta. No, el único no. El coro yo no estoy. Pero vamos, así que yo conozca, salvo la gente que en aquel entonces estuviera en el coro, que no me acuerdo de ninguno, se lo digo sinceramente, el director del coro me consta que está muerto hace muchos años, pues realmente ninguno, pero alguien habrá, en fin, habrá algún orfeón, algún coro en España que también lo canten. Yo para encontrar la grabación he tenido que irme a Francia, con eso le digo bastante. En fin, mira qué suerte. Nos encontramos el jueves, Dios mediante. Venga, hasta el jueves. Y con estos compases más que divertidos y originales del gran maestro Wolfgang Amadeus Mozart, hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, esperamos que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles, y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.
El programa La Voz es una producción de Artorius Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión. No se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.